Entón, bueno, pois antes de nada, moitas grazas por estar todas e todos aquí hoxe. Queríamos ter un pequeno acto de recordatorio do que é o 8 de marzo e do que significa para desde a perspectiva de xénero. Vamos a falar de transferencia de coñecemento e emprendimento femenino, pero podíamos falar de moitas outras cousas e moitos outros ámbitos do que significa pois ser muller nesta carreira de fondo, non? En Ecovás fixeron un post esta mañá, fixo o Departamento de Comunicación, Susana, con respecto ao que nos estábamos a desviar do que son os obxectivos ODS en materia de xénero e de igualdade de xénero. A cousa dá para moito e todos traballamos en distintos ámbitos e a todos nos toca desde distintas perspectivas, lóxicamente, non? A fenda salarial segue a ser moi importante, moi preocupante en todos os ámbitos, pero tamén no universitario. Un estudo de 2023, desde a perspectiva universitaria, indica que homes e mulleres que fan o mesmo traballo académico no eido das mulleres reciben un 12% menos de soldo en termos medios de salario e cando, ademais do salario, contamos os complementos salariais, estamos a falar pois de unha fenda salarial do 20%. En fin, xénero ten múltiples perspectivas, non vamos a falar hoxe do que son fendas de xénero, pero vamos a falar de outras cousas, e para iso temos a unha persoa que traballa non só en xénero, traballa en moitos outros eidos, traballa en emprendimento, traballa en economía financiera, traballa en contabilidade de empresas, que é a catedrática Sara Fernández da USC e investigadora de Covas. Sara leva traballando en distintos eidos de transferencia de coñecemento e hoxe está aquí para compartir connosco unha pequena presentación que preparou co motivo do 8M, que é moi acaída, que pensamos que pode ser moi útil, que fala do máis de máis con perspectiva de xénero. Sara, como ben sabedes, pois é unha persoa moi dinámica, moi emprendedora, traballa moito, ten unha grande cantidad de publicacións, penso que entre o 23 e 24 xa leva publicado máis de 20 artigos científicos, o cal é impresionante, aplastante, e ten moitísima actividade científica e académica. Así que moitas grazas, Sara, por estar aquí hoxe. Benvida a Ecovás e cando ti consideres oportuno. De verdade, moitas grazas de parte de todos e todas nós. Pois moitas gracias, María, polas túas palabras e gracias por invitarme a participar nesto que eu considero unha oportunidade porque ventos que estamos creo que me ides aportar vos máis a min do que eu vos podo contar hoxe aquí, porque o que estamos facendo fundamentalmente é presentando hoxe os avances dun contrato de investigación que temos, que é o Instituto das Mulleres, e que está precisamente amparado no centro Ecovás. Entón, agora vou a cambiar a presentación a castelán, quizás porque estou máis acostumbrada, e se en algún momento, porque eu penso que estamos un pouco en familia, me queredes parar ou preguntar ou aportar sin ningún tipo de problema. O contrario. Esta é a presentación, se en algún momento pois eso non se ve, me comentades. Os obxectivos que tiña para hoxe eran fundamentalmente dous, que era visibilizar la brecha de género que existen en términos de emprendimiento académico en el sistema universitario español, que luego veremos un poco cómo se define, y desentrañar sus causas. Y sobre estos dos objetivos volveré. Sin embargo, antes de seguir avanzando, lo que quería contaros es cómo hemos llegado hasta aquí o cuál sería la precuela de esta charla que hoy estoy comentando con vosotros. Creo que la mayor parte de las que estamos aquí, estuve viendo antes, creo que hay por lo menos una persona que tiene nombre de varón, pero no sé, me imagino que la mayor parte somos mujeres. Conocemos el proyecto o la iniciativa Innovatia 8.3, que surgió en el ámbito de la USC, de aquella sección de la Oficina de Transferencia de Tecnología, que lo que pretendía era fundamentalmente favorecer el emprendimiento, entonces en el ámbito de la USC, entre las mujeres, el emprendimiento académico entre las mujeres académicas. Y a partir de ahí, Innovatia 8.3 ha avanzado, ahora se ha convertido en una iniciativa enorme a nivel español que hace bastantes más cuestiones. Todas conocemos a Eva López, desde proyectos de mentoring para ir guiando a las emprendedoras en el ámbito de su proceso emprendedor, proyectos de
contacto con las venture capital, bueno, un montón de cuestiones. Lo que a nosotros respecta, uno de los proyectos que tiene en marcha, a ver si me deja abrir esto, creo que estáis viendo la pantalla igualmente ahora, es, si en algún momento no veis, proyecté pantalla, si no veis lo que tengo en pantalla, me decís, por favor. Vale, es el proyecto para estudiar las actividades de emprendimiento de las académicas en España con perspectivas de género. Porque lo que han detectado fundamentalmente es que dentro del ámbito de la I+D, actividades como contratos, como consultorías, proyectos, patentes, hay pocos indicadores que aborden el estudio de lo que sería la situación de género de las académicas en el ámbito español con una perspectiva realmente de género. Hay indicadores parciales que pueden estar mostrando una parte de la foto, pero no indicadores que vayan un poquito más allá y muestren una realidad mejor pixelada de cómo está esa situación. Entonces, utilizando técnicas de análisis de Big Data, han contratado a una spin-off surgida de la Universidad de Zaragoza para que realice esa captura de indicadores, esa captura de información, perdón, y luego construya esos indicadores. Y esta era una iniciativa que pusieron en marcha ya hace un tiempo. En ese proceso, lo que han hecho es, a través de esta spin-off, pues capturar datos que le han solicitado a las universidades de forma anual desde el periodo 2010 hasta el periodo 2022. Y han sido capaces de involucrar a estas 13 instituciones que le han suministrado datos anuales correspondientes a 57.000 personas, a 42.000, casi 43.000 proyectos, 347 cátedras, 1.413 patentes y 203 spin-offs. Es una labor ingente, la verdad es que es una labor ingente de captura de datos, quizás no sea la labor perfecta, pero ellos solicitaron esta información a las unidades que pudieron identificar en las universidades y consiguieron que la aportasen. Y esto es importante por los datos que luego a continuación voy a exponer, porque la información viene por universidades. Entonces las universidades identifican, por ejemplo, tantas patentes por año, de las cuales dicen si ha sido creada por una mujer, por un hombre o por una mujer y un hombre. Pero no están los indicadores de lo que sería la parte de cuál es la experiencia de esa mujer, cuánto es el año. No es un indicador por investigadora. Eso es lo que no está. Entonces ahora sí que creo que voy a desplegar esto para que entendamos dónde entra el grupo de valoración financiera aplicada en este proyecto. Cuando ellos tienen toda esta información, se ponen en contacto con nosotros y nos trasladan que lo que quieren es hacer un informe sobre la situación del emprendimiento académico, entendido fundamentalmente como patentes, como cátedras, como spin-offs, en el ámbito del SUE. Y que lo que quieren es que nosotros aportemos el know-how. Y al principio, la verdad, yo no entendía mucho cuál era la colaboración, porque claro, uno piensa en una investigación y entonces dices, pues hay que construir este indicador, hay que construir este otro indicador, podemos preguntar y demás. Y luego, después de varias reuniones con las personas, pues nos dimos cuenta de que lo que nos pedían era construir, por contarlo en corto, el marco teórico que vistiese sus indicadores para que el trabajo que ellas habían hecho fuese visto desde el exterior de una forma rigurosa. Entonces, no es una investigación al uso como las que se presentan aquí en los seminarios que se hacen los viernes los doctorandos, sino que era
Estos son los indicadores, nosotros ya los tenemos construidos. Ahora necesitamos un marco teórico para explicar todo esto, porque nosotros identificamos una causa, identificamos otra, pero no somos capaces de vestirlo. Y es aquí donde empezamos los contactos en marzo del año pasado y firmamos un contrato de investigación para ayudar, contribuir en este informe, darle esa visión en octubre, contrato en el que participa el grupo de investigación de valoración financiera aplicada y en el que participa Ecovas, que es el que nos da amparo para prestar este servicio. Y aquí empieza donde vendría la historia que ahora voy a contar. Bueno, simplemente esto es para comentar que nosotros también en el grupo de valoración financiera aplicada venimos trabajando desde hace años con el emprendimiento académico, desde hace 20 años ya, y estamos capturando casi siempre datos de spin-offs universitarias. En la última tesis que tenemos prevista leer aproximadamente en 3 meses, conseguimos el listado de spin-offs de la CRUE, que es el listado de spin-offs de lo que serían todas las empresas que surgen. Y este es el listado anual, y también para contarlo muy, muy breve y para poner en valor los datos que han conseguido a través de Innovatia y a través de Campal, pues simplemente indicar que aproximadamente, y ahora vuelvo a quitar esta parte, la muestra que tienen de spin-offs, y es el emprendimiento académico al que me voy a referir durante casi toda la presentación, es muy relevante. Diríamos que 1 de cada 4 o 5 spin-offs creadas en la última década está metida en esa muestra. Pues bien, empezamos ya con lo que sería la primera o el primero de los objetivos: visibilizar esa desigualdad de género, en particular en el ámbito del emprendimiento académico yendo a la creación de usos. Y los datos en este sentido son abrumadores. Si nosotros miramos los datos agrupados durante los últimos 12 años, nos centramos en las investigadoras e investigadores, veríamos que solamente 1 de cada 5 personas que han creado al menos una uso es mujer. Esto en los últimos 12 años. Y si además ranqueamos en función del número de spin-offs creadas a las personas, nos encontramos que dentro de las 50 personas que han creado un mayor número de spin-offs, solo tendríamos a 5 mujeres, un 10%. Esas 5 mujeres en la nube de personas que han identificado en Campal, pues realmente tienen nombre y apellidos y serían las que han aparecido ahora en amarillo. Entonces, estos datos, la verdad es que hablan por sí solos. Si miramos cómo ha sido la evolución anual, nos podemos encontrar que, bueno, que hay cierto optimismo en el sentido, este es el gráfico que tenemos de el número de personas que en 2010 habrían creado una spin-off. Aquí tendríamos 0 mujeres y aproximadamente 12 hombres. Vemos que a lo largo del periodo lo que sucede es que se va igualando. Si vamos al porcentaje de las personas con una uso creada entre 2010 y 2022, pues vemos que, por ejemplo, ya para los últimos años hay una tendencia que deja cierto optimismo. Así tendríamos que en 2022, o deja abiertas las puertas a cierto optimismo, pues en torno a un 30 y pocos por ciento de las personas que han creado una uso serían mujeres, frente a un 60 y muchos por ciento que serían varones. Entonces, lo que estaríamos hablando es que esa participación recientemente pues, ha mejorado ligeramente. En este sentido, si nos comparamos con lo que existe a nivel internacional, veríamos que no hay grandes diferencias. Esta es una presentación que tenemos en Geniali, en el que se muestra un mapa con los estudios que hemos podido encontrar, y en este sentido, si alguna o alguno conoce algún trabajo, luego nos lo puede enviar, que analicen cómo es el emprendimiento académico en términos de spin-offs en distintos países. No es un tema demasiado estudiado, pero podemos ver que la pauta se repite. En Estados Unidos son menos mujeres las que crean las spin-offs. En un trabajo realizado por Recemprendia en 2015,
para las 20 universidades iberoamericanas más activas en emprendimiento, se veía que el 14% de las USO tenían al menos una mujer propietaria frente al otro 86%. En España tenemos nuestros trabajos de la década pasada. Un 8% de las USO tienen como propietaria exclusiva a una mujer frente al resto. En Italia las cifras hablan de cifras, bueno, las cifras son parecidas. Y así os podría ir aburriendo y estirando esta presentación, que no es lo que pretendo. Si vamos a otras actividades en las que todas estáis más involucradas también, como podría ser actividades de consultoría, de trasladar innovación, etcétera, las cifras vuelven a ser similares. Estamos hablando de que las mujeres se involucran menos a la hora de comercializar su investigación, sea cual sea la vía. Esto es un estudio para Alemania. Uno pionero es el de Thursby para Estados Unidos, pues en el ámbito de la ingeniería. Se repite la misma pauta. Entonces, lo que parece es que en el emprendimiento académico también, como bien sabe Isabel, que lo presenta en el ámbito del GEN, cuando habla del emprendimiento en femenino, se repite la misma pauta. El número de empresas creado por mujeres es significativamente inferior al de hombres. Entonces, hasta aquí podríamos decir que no existe una diferencia en el emprendimiento académico en este sentido. ¿Qué llama la atención? Y a mí esto sí me parece relevante. El emprendimiento femenino es un ámbito de investigación que en los últimos 20 años ha tenido un crecimiento exponencial. A nada que hagamos una búsqueda simple en Google Scholar, poniendo un término como puede ser el de Women Entrepreneurship, nos encontramos un montón de resultados que analizarían este aspecto. El ámbito del emprendimiento académico sucede lo mismo. Nosotros llevamos décadas trabajando en lo que serían las spin-offs académicas o las empresas de base tecnológica, empresas basadas en el conocimiento, como sea que se llamen según la normativa, y nos podemos encontrar también un montón de resultados. Sin embargo, en la intersección de ambos mundos, que sería donde estaría el emprendimiento académico, los usos que han sido creados por mujeres en el ámbito de la investigación universitaria, los resultados que nos encontramos son proporcionalmente bastantes menos de los que cabría esperar. Y esto enlaza con el primero de los objetivos del trabajo, y vuelvo a poner esto para enfocarlo, que es darle visibilidad a este gap que existe en el emprendimiento académico entre mujeres y hombres, que puede parecer como un objetivo, ¿cómo os diría? Como superado, como que todos sabemos que existe este objetivo, perdón, que existe este gap, como que eso lo tenemos superado. Sin embargo, quiero insistir en esto y ahora abandono un poco el plano teórico y me paso casi al plano de tertuliana, que no me gusta nada, que es esto que se afirma sin tener determinadas contrastes de los datos. Pero yo no sé si también os pasa a vosotros que muchas veces cuando tú debates con compañeros acerca de estas barreras que nos encontramos las mujeres en el ámbito académico, pues yo me he encontrado a compañeros que te dicen que no existen en el ámbito académico. ¿Por qué? Bueno, a priori estamos en un sector, el de la universidad, donde tenemos bastante más igualdad que otros sectores más masculinizados como puede ser el de la construcción, el de los servicios financieros, etcétera. Entonces, en conversaciones con compañeros me dicen, ¿pero tú qué categoría profesional tienes? Pues a lo mejor contratado doctor, entonces, ¿cobras lo mismo que yo? Y dice, pues que no hay desigualdad. Y entonces lo dan como que no existe desigualdad en este mundo. Digo, ya, pero es que para cobrar lo mismo que tú, a lo mejor he tenido que trabajar al día 1 o 2 horas más de lo que has trabajado tú para llegar al mismo. Entonces, que mi sueldo sea parecido al tuyo, que ya vemos que por la brecha salarial, el estudio es en el que también he participado, por lo menos como cobaya, no es. Lo que está claro es que hay unas diferencias que tenemos que seguir visibilizando, porque si no se visibilizan, corremos el riesgo de que queden ahí sumergidas, de que se dé por separado. Aquí estamos, hay igual, hay tantas catedráticas, hombres como mujeres, tal, tal, tal. Bueno,
En fin, entonces el objetivo era básico, era este. Y tenemos que seguir insistiendo, tilden como nos tilden en los distintos foros en los que vayamos presentando esta cuestión. Vistos estos indicadores, a partir de ahí, nuestro trabajo como grupo de investigación era poner un marco teórico, a ser posible holístico, que identificase las razones que nuestras compañeras habían detectado con los indicadores. Y ahora empiezo con esta labor de las teorías, que yo creo que voy a hacerla bastante más amena porque yo creo que de teoría sabemos todos un poco. Entonces dijimos, bueno, ¿dónde puede enmarcarse esta investigación? Pues en el ámbito obvio del emprendimiento femenino, donde puede haber varias teorías. Nosotros optamos por los cuerpos teóricos del feminismo liberal y del feminismo social. Y en el ámbito del emprendimiento académico, de las teorías más utilizadas son la R-Based View, la teoría de la empresa basada en la acumulación de recursos, que hemos utilizado muchas veces para explicar la creación de spin-offs, y la teoría de los ecosistemas o la perspectiva de los ecosistemas. Entonces pensamos que de la conjunción de ambos podríamos extraer aquellas que explicasen el emprendimiento académico con perspectiva de género. Entonces, comenzando ya con la teoría o con lo que apunta el feminismo liberal, digamos que considera que hombres y mujeres somos similares, y si existen diferencias en los logros que obtenemos, por ejemplo, en crear más o menos uso, esas diferencias pueden ser atribuibles a que tenemos una distinta dotación de recursos. Somos similares en cuanto a valores, en cuanto a actitudes, pero la dotación de recursos que tenemos es diferente. Y en particular, en lo que se refiere al emprendimiento entendido tradicionalmente, las mujeres suelen tener una dotación de recursos de peor calidad para abordar ese emprendimiento. Y esto encajaría con la teoría de la empresa basada en la acumulación de recursos. En particular, los recursos que se suelen apuntar, o el gran grupo de recursos, pues serían el capital humano, el capital social o el capital financiero, como grandes grupos de recursos desde la teoría que, por otra parte, enuncia, como sabéis, una gran mujer, una gran investigadora como fue Penrose. Pues bien, ¿cómo influirían estos recursos humanos, sociales o financieros en la creación de usos con una perspectiva de género? Dentro de los recursos humanos podemos agrupar el background educativo, la disciplina o la titulación que hemos estudiado las mujeres, que luego nos dedicamos a la carrera académica investigadora y que han estudiado los hombres. Y aquí lo que apunta a la literatura es que en general las mujeres solemos orientarnos a titulaciones en el ámbito de las ciencias sociales y de las ciencias humanas y bastante menos en el ámbito de las ciencias técnicas, que es donde se suele haber un mayor campo de cultivo para el emprendimiento que surge dentro del ámbito académico. Y esto, si miramos los datos que han recopilado desde Innovatia, nos damos cuenta que en parte se estaría cumpliendo si vamos, por ejemplo, a carreras de tipo fundamentalmente técnico, como pueden ser las que estarían en la Universidad Politécnica de Cartagena o en la Universidad Politécnica de Madrid, donde podemos ver que la presencia de mujeres está por debajo del 30%. Entonces, la disciplina educativa que nos llevamos ya digamos que es menos propensa a la creación de emprendimiento tal y como se concibe en el ámbito académico. Si vamos a los recursos sociales, aquí tenemos al background profesional dentro de los recursos humanos, seguimos teniendo varias cuestiones para comentar. La primera de las cuestiones es la trayectoria profesional de las mujeres dentro de la academia. Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con que las mujeres normalmente ocupan menos posiciones senior, menos posiciones consolidadas, y entonces pueden destinar una buena parte de su tiempo a tratar de consolidar su posición antes de emprender. Y eso implica que, unido a las cargas familiares, probablemente les lleve más tiempo consolidar, lleguemos más tarde a unos puestos que nos permitan decir, bueno, ahora que tengo mi trayectoria consolidada, voy a emprender.
Entonces, eso sería uno de los ámbitos. Pero es que además lo que demuestran los estudios en spin-offs es que normalmente las personas que emprenden son personas líderes. Esto es, son personas que durante su trayectoria académica e investigadora han desarrollado patentes, han conseguido proyectos de investigación, han conseguido contratos, etc. ¿Y qué nos dicen los datos? Bueno, pues los datos lo que nos muestran es que, por ejemplo, si agrupando los indicadores que recoge Innovatia, que son proyectos, que son patentes, que son cátedras, spin-offs, ranqueamos a las personas que han que han participado en todas esas actividades, nos encontramos con que dentro de las 50 primeras personas, solo el 12% son mujeres, solo 6 serían mujeres, el resto serían hombres. El investigador líder en una universidad de las que se analizan es un investigador señor, que acumula varios de estos indicadores. Si vamos a las patentes, que es una de las bases para crear spin-offs, nos sucede más o menos lo mismo. Nos encontramos con que en el ranking de las patentes, el 6% de las 50 personas serían mujeres y el 94% serían hombres. Esta es la situación que nos encontraríamos. Pero es que además es otro indicador que suelen presentar en Innovatia es que las mujeres o el porcentaje de mujeres que participamos en uno de estos méritos, bueno, suele estar igualado al de los hombres. Pero cuando hablamos de tener 2 méritos o de tener 3 méritos, que es el conjunto lo que te lleva básicamente a luego emprender, nos encontramos con que la participación de las mujeres es mucho menor. La probabilidad de que una mujer tenga 3 méritos es bastante más reducida comparado con la probabilidad de que un hombre tenga 3 méritos. Si vamos al ámbito del capital social, del networking, que pueden establecer las mujeres, nos encontramos con que la literatura dice que en general las mujeres tienen un capital social más reducido, más limitado que el de los hombres y en particular en el ámbito del emprendimiento. Suelen confiar más en relaciones de tipo informal. Esto lleva a construir redes más densas, redes más pequeñas, que se traducen después en unos recursos para emprender redundantes o en un acceso a información de peor calidad. Nosotros hemos tratado de aproximar las redes a través del indicador que tenían de cátedras y nos encontramos con que aquí sí que es cierto que las mujeres tienen una participación un poquito mayor de lo que tenían obviamente en patentes y en el conjunto de indicadores en las cátedras, pero de las 50 personas que han acumulado cátedras a lo largo de este periodo, nos encontramos con que solo un 34% de esas 50 personas serían mujeres frente al 66% que serían varones. Por seguir avanzando, luego comento lo de la industria, lo puedo comentar un poquito más adelante. Por seguir avanzando, si vamos ya a los recursos financieros, que es el último de los aspectos que tenemos dentro de esta teoría, en general la literatura también nos dice, en el emprendimiento en general, que las mujeres suelen emprender con menos riqueza. ¿Y esto qué hace? Hace que, por ejemplo, si vas a pedir financiación, tengas un menor respaldo por tu parte para avalar esa financiación, con lo cual hay un acceso al crédito, en particular al crédito bancario, que sería bastante menor del que pueden tener los varones. Y luego también hay otros elementos externos que también comentaré un poquito más adelante. ¿Esto se confirma en el emprendimiento académico? Pues este indicador que estoy mostrando ahora dice el porcentaje de fondos captado por proyectos. Y nos podemos encontrar con que de los fondos captados por proyectos, el 76% ha sido captado por proyectos liderados por hombres y el 24% por proyectos liderados por mujeres. Captamos menos fondos en proyectos de los que captan los hombres. Y es más, si vamos ahora a los fondos captados a través de cátedras, aquí la relación es también muy evidente. Nos encontramos con que a pesar de que las mujeres pueden liderar un mayor número de cátedras,
esas cátedras tienen menos dinero de las cátedras que lideran los hombres. Entonces, se cumpliría también este menor o este acceso a una menor financiación por parte de las mujeres. Entonces, lo que estaríamos diciendo a modo de resumen, desde esta perspectiva teórica, desde la perspectiva de la teoría basada en los recursos, es que los recursos con los que cuentan las mujeres y que podrían favorecer en mayor medida la creación de usos son de peor calidad que aquellos recursos con los que cuentan sus compañeros varones que hayan transitado más o menos por el mismo camino. Y eso podría de alguna forma ya llevar a crear empresas en menor medida de lo que lo crean los hombres. Entonces, hasta aquí lo que tenemos es, por decirlo así, una mujer y un hombre que inician su camino hacia el emprendimiento con una mochila que digamos que en el ámbito de las mujeres tiene una menor dotación de cara al emprendimiento convencional que la mochila que tiene su compañero. Transitando por este camino, cuando seguimos nuestra carrera académica, nuestra carrera investigadora, no todos tenemos que ir hacia un emprendimiento vía creación de uso. Hay otros caminos que podemos transitar, que podría ser simplemente, por ejemplo, la investigación, o que podría ser simplemente las actividades de consultoría. Entonces, ¿qué nos dice en este sentido la literatura cuando tenemos que iniciar o cuando tenemos que decidir qué vamos a hacer? En aquellos estudios que ponía en la transparencia de Geniali, pues digamos que referido a la creación de spin-offs, y aquí un color rosa, no un color rojo, nos podemos encontrar con aquellos trabajos, en particular nosotros encontramos dos, uno para el caso español, el de Miranda et al. De 2017, otro para el caso alemán, que dice que dentro de la academia la intención de emprender, el emprendedor potencial que diría Isabel Neira en el ámbito del GEN, la intención de emprender en el ámbito de las mujeres, en el caso de las mujeres, es ya menor que en el ámbito de los hombres. Mostramos una menor intención emprendedora. ¿Y por qué puede venir explicado esto de la intención emprendedora? Pues aquí es donde puede entrar en juego el feminismo social, y es que el feminismo social asume que hombres y mujeres ya no somos iguales, sino que somos sustancialmente diferentes en lo que se refiere a las actitudes, a las aspiraciones, a los valores que tenemos. Y esto que nos hace diferentes, nos hace ser diferentes a la hora de adoptar un enfoque en distintos ámbitos y en particular en el ámbito de los negocios. Y en concreto, esto puede hacer que el camino que sigan aquí, mujeres y hombres, haga que sean menos las mujeres que se vean atraídas por el ámbito del emprendimiento que el de sus compañeros varones, aun aquellas mujeres que pueden proceder de carreras técnicas, que tienen una dotación de recursos iniciales enorme o similar a la de sus compañeros varones, pueden ver este camino menos atractivo. ¿Qué nos dice en este sentido la literatura? Pues puede ser simplemente una elección propia. Es decir, el emprendimiento es un camino que requiere trabajar prácticamente, cuando estamos hablando de creación de spin-offs, a tiempo completo. Las 24 horas eres emprendedora. Entonces, puedes optar por una alternativa de vida que sea más compatible con tus prioridades de tiempo. Ya no vamos a decir que tus prioridades de tiempo sean solamente familiares, aunque estaríamos ocultando una realidad bastante obvia de las desigualdades, pero pueden ser otras prioridades donde tú prefieras optar por actividades de consultoría que no requieren esa exigencia continua, o por actividades de publicación y no estar volcada con esa carrera tan competitiva como es la del emprendimiento. Luego hay un segundo factor, y es
la mayor aversión al riesgo de las mujeres, y quiero matizar esto, en el ámbito de los negocios. En el ámbito de los negocios, no estamos hablando de otros ámbitos. Todas recordaréis ese sketch, no sé si lo habéis visto, de cómo un hombre le está diciendo a una mujer embarazada que es muy aversa al riesgo. Y tú piensas en que tienes que parir. Y dices tú, bueno, aversa al riesgo, nos tendríamos que ver. Pues en el ámbito de los negocios solemos ser más aversas al riesgo, por lo menos eso es lo que dice la literatura a la hora de arriesgar tus fondos, a la hora de asumir incertidumbres y por lo tanto a lo mejor descartas la carrera emprendedora para no estar sometida a esa incertidumbre. También es cierto que mostramos una antipatía mayor hacia comportamientos competitivos y estos comportamientos competitivos se dan en la carrera académica. Entonces, si un grupo de investigación ha desarrollado una invención y luego eso hay que ponerle un líder o una líder que tire de la invención, a lo mejor tú no quieres pelearte con tu compañero y le dices que lo lidere él, aun cuando consideres que no es lo más adecuado. Pero evitamos ese tipo de comportamientos y el mundo académico emprendedor en ese sentido es competitivo y el ámbito en el que se emprende académicamente, en el ámbito tecnológico, es muy competitivo. Y luego también es cierto que a lo mejor tenemos más dudas éticas con respecto al proceso de comercialización. Esto es, las mujeres. Estamos investigando con recursos públicos, hemos desarrollado una proteína y vamos a trasladarla a, ahora a algo que podamos comercializar, pero lo he hecho con recursos públicos, ¿debería seguir adelante o no? ¿O debería devolver esto de otra forma a la sociedad? Bueno, pues lo que demuestran los pocos estudios que hay en el ámbito académico es que las mujeres nos mostramos un poco en medio, no sabemos qué posición seguir, mientras que los hombres tienen muy claro o sí o no, no es ético, pero no es el caso de las mujeres. Entonces, esto sería, siguiendo por este camino que transitamos, lo que a lo mejor ya podría hacer esos valores, esas actitudes, harían que a lo mejor distinta proporción de hombres y mujeres emprendiesen ese camino. Pero ahora llega el siguiente y por no ir aburriéndoos, yo os diría que casi es el último paso. Y es a qué se enfrentan. Y aquí entra que para emprender en el ámbito académico, las mujeres y hombres van a emprender en un entorno. Y aquí entramos en la teoría o en la perspectiva de los ecosistemas emprendedores. Un entorno que a través de distintos agentes, de distintas dimensiones, va a crear pues un campo de cultivo más favorable a que esos emprendimientos vayan hacia adelante o quizás más estéril, menos propicio a que vayan hacia adelante. En el ámbito universitario, ese, ese primer contacto suele ser a través de la oficina de transferencia. Entonces, ¿qué nos encontramos en ese ecosistema de la oficina de transferencia? Bueno, ese ecosistema, utilizando el ecosistema quizás más conocido, que es el que Eisenberg presenta en 2011 y que se utiliza en el proyecto GEM, los ecosistemas pueden tener varias dimensiones. Las dimensiones que apunta Eisenberg son las 6 que tenemos aquí, desde políticas, financiación, cultura, capital social, capital humano, infraestructuras de apoyo. Esto sería lo que nos encontraríamos fundamentalmente también a nivel reducido en el ámbito de las oficinas de transferencia a las que se acercan las emprendedoras y los emprendedores. A estas oficinas se acercan, ¿no? Para abrir esa puerta. ¿Y qué se encuentran? Pues se encuentran que tienen el mismo modelo de oficina a pesar de que ellos van con unas actitudes diferentes, con unos recursos diferentes. Y la puerta que van a abrir van a encontrarse a unas personas que van a valorar sus negocios por el mismo filtro. Y el filtro que tienen es un filtro, a ver, no me atrevería a decir que masculinizado, sino que tienen una idea de emprendimiento que encaja en unos parámetros convencionales bastante masculinos. Entonces voy a ver si lo trato de explicar ahora de una forma un poquito más tangible para que lo veamos. Entonces, ¿qué se enfrenta a la emprendedora? Pues ya un tema cultural.
es probable que cuando abre esa puerta se vea que la persona que lo va a entender, que la va a atender, perdón, sea muchas veces en puestos de responsabilidad un hombre. Hay pocas mujeres en el ámbito de las actividades y las oficinas de transferencia. Pocas mujeres, es un hombre. Y ese hombre tiene sus esquemas mentales. Y en sus esquemas mentales, a lo mejor lo que está viendo es una emprendedora que va a priorizar en caso de que sus hijos se pongan enfermos y ella quiera buscarlos a la guardería, ese aspecto al aspecto de voy a seguir con mi emprendimiento y que vaya a buscarlos mi pareja. Y yo recuerdo una conferencia, unas jornadas de emprendimiento que ya tuvimos hace un montón de tiempo en no sé si estabais alguna de vosotras, en la USC, donde una emprendedora de Ifas da Terra, un caso de gran éxito, se quejó de que cuando fue a la oficina de transferencia, la persona que le ayudaba en aquellos momentos a crear la empresa que creaba ella con su pareja, resulta que ella en aquel momento pues decidió tener un hijo, se quedó embarazada y el primer comentario que le hizo, que no fue malintencionado, fue sinceramente la cultura en la que vivimos. Le dijo que no era el momento más adecuado en ese momento de creación de empresa para tener un hijo. Pues esta cultura es la que todavía tenemos arraigada en el ámbito de las oficinas o en el ámbito de aquellos que evalúan el emprendimiento. Nos encontramos, por ejemplo, otra cuestión. Antes mencionábamos los investigadores líderes. Los investigadores líderes. Todo el mundo los conoce en la universidad porque han captado muchos proyectos, porque han desarrollado patentes. Entonces, cuando van a la oficina, los conocen. No digamos que tienen una alfombra roja, a lo mejor hasta van a buscarlos. Pero si las mujeres no hemos estado ahí, no nos conocen. Entonces, ya de entrada tienes que presentarte. Entonces, esas son pequeñas barreras, pequeñas, que van encontrando las emprendedoras. Las redes que se encuentran, ya dijimos cómo eran las redes, serán más limitadas. Y encima el hecho de que sean más limitadas y de que quizás tengan menor experiencia profesional hacen que las emprendedoras confíen más en las oficinas de transferencia. ¿Para qué? Oye, esto que yo no sé, a lo mejor allí me ayudan. Y se van a encontrar un mundo que quizás es más hostil para ellas que para ellos. En el ámbito de la financiación, que también dije antes que iba a mencionar, en el ámbito de la financiación, probablemente los inversores profesionales, los de Venture Capital, son un mundo muy poco inclusivo. Ellos ya piensan que el negocio que va a crear una mujer es un negocio donde a lo mejor la mujer no está tan comprometida a escalarlo rápido. No tiene tanta prisa por escalarlo o no quiere ir a ese ritmo. Entonces son negocios que van a crecer poco, entonces a lo mejor ya no intervengo. Entonces hay unos esquemas mentales a la hora de pensar de cómo entendemos desde el feminismo social los valores, las actitudes de unos u otros, los estereotipos que tenemos, que se basan en algo, ojo, que hace que se encuentre en un entorno, las mujeres, más hostil. Se encuentra en el mismo entorno, pero es más hostil para las mujeres por esas ideas. Las infraestructuras de apoyo. Las infraestructuras de apoyo que existen en universidades están muy pensadas para qué tipos de negocio. Para tipos de negocio TIC, donde hay pocas mujeres, porque veíamos cuántas mujeres podría haber en el ámbito de las ciencias técnicas. ¿Por qué negocios TIC, por ejemplo? Porque son fácilmente escalables y requieren poca inversión. Están pensadas a lo mejor para negocios bio, ahí sí nos podemos encontrar ya a más mujeres. Pero, por ejemplo, si a un gabinete psicológico quiere empezar a prestar sus servicios porque ha desarrollado un protocolo que es innovador, ¿qué nos podemos encontrar ahí? Nos podemos encontrar con que llamen a la oficina de transferencia, piensen que ese es un negocio que, bueno, es una prestación de servicios y sí, vale, pero poco escalable y no le presten importancia. Y a lo mejor en psicología nos encontramos con que tenemos a muchas mujeres proponiendo ese negocio. En resumidas cuentas, que la historia que estoy contando es que ese mismo entorno hacia las mujeres se puede presentar como algo bastante yermo,
mientras que no voy a decir que para los hombres sea un campo de rosas, el ecosistema y la oficina de transferencia lo que le pueda ayudar, pero digamos que es un entorno bastante más cómodo. Entonces, por plantar ahí los distintos cuerpos teóricos, diríamos que tenemos muchas razones por las cuales las mujeres pueden emprender. Esas razones se dan en distintos momentos del camino y hay que actuar no sobre una, sino sobre todos esos motivos para tratar de corregir este aspecto. Desde su dotación inicial de recursos, que va a ser menor, de recursos para emprender convencionalmente en el ámbito en el caso de las mujeres que en el de los hombres, hasta la elección del camino que hagan, que tal como se concibe el emprendimiento, pues puede llamar bastante menos la atención, puede resultar menos atractivo para las mujeres por esa exigencia de tiempo, esa exigencia de competitividad, ese mundo en el que se mueven. De hecho, esa necesidad que hay, por ejemplo, de las mujeres de crear eh, pues grupos, networking que te apoye, que te ayude, es mayor que en el caso de los hombres. Y ya cuando empezamos a transitar el camino y nos enfrentamos a los distintos agentes del sistema, pues obviamente no es una carrera llana para los hombres, porque el emprendimiento no es fácil, pero para las mujeres es bastante más una carrera de obstáculos si no se tienen en cuenta esos elementos. Por eso es necesario participar o tratar de ir poniendo soluciones en cada uno de estos caminos. Hasta aquí acabaría la presentación que yo tenía pensado haceros. Os diré que ahora tenemos que darle forma a todo, es decir, tenemos que poner por escrito todo este proceso, que es lo que nos pide el Instituto de las Mujeres. Tenemos que poner por escrito todo este informe. Y uno de los aspectos que nos queda por contrastar, en el que seguramente nos pongamos además en contacto con alguna de vosotras, es hacer una dinámica de grupo donde podamos tener ese feedback de las mujeres y de los hombres que participan en estos procesos para comprobar pues, esas actitudes, esos valores, esas barreras a las que se enfrentan al llegar al ecosistema, porque no hemos tenido esa información. Entonces eso será lo que hagamos en los próximos 3 meses, acabar el artículo y luego ya a modo de broma, no sé si visteis el vídeo de la embajadora alemana en España de igualdad que ha lanzado hoy. Bueno, pues es digno de ver, ¿no? Y entonces uno de los vídeos dice, una de las personas que aparece en el vídeo dice, soy mujer y mis ideas se toman en serio cuando las repite un hombre. Entonces, yo creo que cuando esta presentación se le pase a un hombre y lo cuente en un entorno emprendedor, pues a lo mejor nos toman en serio porque ya hay cuerpo teórico, ya hay indicadores y además lo cuenta un señor. Entonces ahí a lo mejor nos hacen caso y se dan cuenta de que efectivamente todavía estamos las mujeres trabajando con una mochila más cargada de piedras que de recursos cuando nos comparamos con nuestros compañeros. Y nada más, quedo abierta a todo lo que querráis aportar y nos digáis que seguramente, como estamos en construcción, nos va a ayudar bastante. Muchísimas gracias, Sara. Fue súper interesante. Nada, abro micros porque no, seguro que hay moito que engadir. O mellor Isabel Neira por alusión, pero tamén vexo xente no chat que son persoas moi interesadas e interesantes neste ámbito, así que, por favor, adiante, calquera de vos. Sí, a mí me gustaría, bueno, desde logo darlle a enhorabuena a Sara por contarlo como fai ela sempre tan didáctico e tan interesante. E a verdade é que me sorprendeu que sea tan exagerada todavía, porque si eu son das que estou pensando, por exemplo, Sara sabe que en emprendimiento en general a tasa de emprendimiento de mulleres e hombres está igualada, igualada en número. É certo que non está igualada en condiciones, como bien sabe Sara, son emprendimientos menos innovadores, con menos cantidad de diñeiro e con menos perspectiva de crecimiento. Son emprendimientos moitas veces
por sobrevivir a circunstancias familiares que moitas mulleres teñen que adaptarse en ese emprendimiento. Entonces, creo que a diferencia está basicamente en unha cosa que contache que é o emprendimento tecnolóxico. A ver, non sei se seríamos capaces de distinguir eh, é imposible que teñamos o mismo número de spin-offs, patentes, cátedras, que yo tampouco creo que sea solo eso lo que sea transferir, pero bueno, dicho todo eso, el número de contratos, etcétera, si non distinguimos en áreas, porque nas áreas de ingenierías bueno, informática e técnicas hai muchísimos máis homes. Entonces, de necesidade, nos van salir moitos máis homes porque non hai manera. Pero non sei se tamén nas áreas, por exemplo, de economía, que é un área, en teoría, en el medio, ¿no? De las sociales y de las técnicas, por decirlo así, porque temos unha parte técnica, hay todavía esa diferencia, ¿no? Entre si fuéramos capaces de ir a un área concreta que sea un mix. Teño as dúbidas si aí si vamos igualando ou non. E o que comentabas creo que hai unha mochila, e non é unha mochila, que é difícil de cambiar, que é nuestra forma de ver o mundo. Eu non son moi feminista, ni conozco mucho las teorías, pero que sí que teño claro es que non vemos o mundo desde o mismo punto de vista. Non sei se porque nacemos ou porque nos educaron, ¿no? Entonces, cando chegamos aquí a este apartado que tú dices de liderar proxectos e así, en general, e está estudiado, nós tamén fixemos algún análisis, por exemplo, ca encuesta de condicións de vida, as mulleres non teñen tanto interés no liderazgo. O sea, es un interés, no es que no puedan serlo, que poden serlo. Si queremos, podemos serlo. Porque non nos interesa lo máis mínimo. A la mayoría, a un grupo máis, está como sesgado ese interés. Logo hai excepcións como en todo. Entón, claro, se non temos interés, que eso sí se ve en condicións de vida e en liderazgo e demais, non sei, ao mellor teremos que plantearnos por que non temos interés. Porque vivimos en un mundo donde esos valores requiere, como tú bien decías, unos valores masculinizados que no nos interesa ter esa interacción, por decirlo así. Porque en otros ámbitos, por ejemplo, estou como Eva, en otras mujeres de mujeres científicas o de, por ejemplo, ejecutivas y tal, hai moitas mulleres liderando empresas e facendo, pero claro, ¿para qué en la universidad, ahora que chegache a este punto, me voy a meter yo en el fregado, que me voy a meter ahora que apte ahí, en transferir y hacer una unidad que ya pasé a la segunda fase? Hoy, en vez de estar contenta, porque pasé a la segunda fase, dije, mierda, me cogieron para la segunda fase. Yo contaba con que no, y así yo ya había hecho mi trabajo, que es, yo me he esforzado, me he presentado, pero como va, está lo que hago yo, y yo ya dormía mucho más tranquila que ahora, que dices tú. Y eso le pasa a un hombre y no. Entonces, ¿qué tenemos en nuestro cerebro o en nuestra educación para procesar? Ya sé que no me vas a contestar esa frase, pero es una reflexión sobre por qué vemos el mundo de distinta manera. Y mira que yo soy, que me conocéis bien, de armas tomar, quiero decir, no son precisamente... Pero aún así veo el mundo desde una perspectiva que un hombre estaría ahora mismo poniéndolo en todas las redes sociales, ¿no? Y diciendo, por fin, soy tan listo, tan guay, tan estupendo, ¿no? Tengo esa duda. Creo que vai parte por aí, é que cando cheguemos a este punto, como tú ou como yo, ou como moitas das que nos están escoitando por aí, desde ahora, para que me va a molestar yo en todo este rollo, ¿no? Eva, sí, sí. Adiante, Eva, adiante. Non sei se teño a palabra, nin sei se me ve, Sí, nin sí, nada, porque é que estou no hospital facendo unha proba médica e como isto tarda tanto, pois dixen, mira que suerte teño hoxe poder estar aprendendo da profesora Sara. Bueno, estuvo genial, a presentación como non podía ser de outra maneira. Gracias a Ecovas por tamén meter temas destes de Innovatia. Estou de acordo con todo o que comentades, pero o mellor non é un tema tanto de si eu encaixo aquí ou encaixo alá, ou porque facemos como un modelo da AMI de emprendedor, un modelo da AMI de emprendedora, e despois, por outro lado, temos que pensar na comunidade universitaria, porque estamos falando de empresas saídas do coñecemento, a profesora Isabel Neira acaba de falar de transferencia, das áreas do coñecemento, que non encaixemos non é un tema de culpabilidade, o mellor o tema é o que hai que replantearse o modelo. E cando falamos das oficinas de transferencia do coñecemento, das spin-off, das startup, sempre bebemos de modelos, bueno, pois os máis coñecidos, os máis startuperos, os máis Silicon Valley,
un modelo nunha carreira excelente, moi economicista, levando a un modelo capitalista máximo, non? Que, bueno, e o mellor a comunidade universitaria non bebe deses modelos. Se chega máis a un modelo de economía feminista, e sempre lle estamos dicindo que a transferencia e a creación de empresas, o 24 horas, 7 días a semana, si tomas a iniciativa, si emprendes por oportunidade versus necesidade, todas esas características, pois nin son unhas nin son as outras, porque a carreira investigadora, como ben sabedes, tamén é dura, difícil, larga, mal pagada moitas veces, vai tamén impregnando, vai socializando. Te socializas como home, te socializas como muller, tamén te socializas como comunidade universitaria e vas adquirindo outros valores, outras preocupacións, outros modelos e cando te chaman á transferencia ou á creación de empresas, pois moita xente non se ve chamada por o modelo. Entonces, xa que estamos en Ecovas, me parece o sitio ideal para tamén plantexar modelos de economía feminista. Eu últimamente xa digo que non queremos a mitad da tarta, porque a tarta ten azúcar, ten gluten, ten fariñas malísimas, que ao mellor temos que entre todos e todas facer unha receta nova, un pouco máis saludable, e que menos que na universidade, que nas oficinas de transferencia nos plantexemos outro modelo tamén. Non digo que non queramos ter algunha empresa unicornio, que si está por aí Luis Otero seguro que me mata directamente, que sí, que estará ben, pero mellor hai outros modelos que tamén. Por que non nos planteamos, por exemplo, as cooperativas no emprendemento basado no coñecemento, que parece unha aberración, porque participa a universidade non vai participar nunha cooperativa, ou sí, deixo aí, gracias, pero estupenda, e temos que seguir colaborando, claro, bueno, xa estamos colaborando, gracias a Sara, Seba, bueno, pois eu vou facer un pequeno apuntamento porque vos vou a contar unha cousa moi de mulleres. Pedíronme ás 12 algo ir a un premio e teño que ir porque como son a única muller, senón non se pode dar o premio. Entón, Sara, moitas grazas, vos deixo xa a todos seguir, pero eu quería poñer tamén en valor non só os datos que acabas de poñer, senón tamén este feito de que as institucións hoxe en día non son parvas e se están adaptando o feito de que é unha adaptación, como se dice, artificial, vale? Segundo, en economía ambiental fan todo isto do greenwashing, tamén hai un pinkwashing, e non sei ata que punto ti podes controlar por ese pinkwashing que a min tanto me molesta, non? Se hai un premio, non teria que, no, se pos unha muller aí como chantón, pois non é interesante. A muller é interesante noutros contextos e non como un xogo de mínimos desde esa perspectiva. Entón, vos deixo reflexionar sobre moitas cousas, eu vos pido disculpas, e lle dou gracias a Sara, e, bueno, confío en que segades todas falando deste tema e traendo visións e oportunidades para Sara, para que incluya, que son super interesantes. Por alusión tamén está aí Coral, que ten traballado muitísimo en economía feminista, Raquel tamén está por aí, hai moita xente que pode aportar, Emma e demais. Bueno, deixo vos falar, forte aperta, e grazas tamén ao público masculino, Adolfo e outros compañeros. Moitas grazas por estar aí, porque sen vos isto é imposible. Así que seguide para adiante e pido disculpas. Unha aperta. Bueno, eu si queredes vou contestando algunha das cuestións que dixeron. Eva, pois xa sabes, estuvo vendo a presentación, pois o que fomos contando de Innovatia, o que o temos bastante discutido, O que dice aquí Isabel, pois por grandes áreas creo que non podemos distinguir moito. Non podemos distinguir moito, como moito os datos son os que pasaron e tampouco non era o noso, o sea, non é o noso obxectivo como grupo de investigación porque nos diron un pouco os indicadores feitos. Por grandes áreas, o millor poden verse menos diferencias, probablemente. O millor nas 5 ou 6 grandes áreas podemos, pero teníamos que analizalo. Pero o tema vai máis por donde comentache ti, Isabel, e donde comentou agora Eva. Vai por aí. Eu sei que durante toda a presentación estuven falando do emprendemento como se entende desde as universidades. E non o decía por ocupar tempo. Decía porque o emprendemento como se entende desde as universidades e cada vez máis queremos buscar, pois chamadelle como queirades, empresas unicornio, empresas escalables, algo que venga de tal.
Que é importante, por exemplo, que é super escalable, o que decía, pois se alguén ven con unha app, eso é realmente facilmente escalable. Se alguén ven con un laboratorio non, perdón, cun consultorio de psicoloxía que van a dar servicios, eso non é escalable, ou aumentas a xente ou non é, bueno, aínda así non é o concepto de escalable. Entonces, que sucede? Sucede que o emprendemento de raíz, tal como temos definido con esos indicadores que veñen de antes, van a facer que, como nós, como mulleres, non vemos o mundo igual que o ven eles, non sigamos puntuando, nin nos sigamos acercando a ese emprendemento. Por qué? Polo que Isabel comenta. Dicir, máis traballo. Dicir, eu de verdad máis traballo para isto. Bueno, pois eu podo traballar, pero podo traballar se non teño que pelearme, estar competitiva todo o tempo, si teño o meu tempo personal para dedicarme ao que necesite dedicarme, que non ten por que ser a familia, etc. Entonces, por exemplo, a consultoría non é exactamente un uso ou unha spin-off. Eu podo facer un contrato de investigación, venderche este informe, pero non é tal. Por que eso non é emprendemento? Mellor aí, por exemplo, en economía seguramente que tiñamos máis igualdade entre homes e mulleres, porque facemos bastante consultoría ás mulleres. Pero como eso non se mide así, e non se mide así porque arrastramos un modelo onde eso non se mide así, pois seguimos dando esas cuestións diferentes. As actividades no eido social, a organización de actividades no eido social, a organización de eventos, eso non é emprendemento. Quanto xenera xa aquí? Non é emprendemento. Entonces vamos a seguir puntuando igual, porque as mulleres en moitas cousas divulgamos no ámbito social e humano, divulgamos, tamén o mellor divulgamos porque somos máis no ámbito social e humano, pero divulgamos moito, eso non conta como emprendemento, non conta en ningún sitio. Entonces seguimos nas mesmas. Bueno, non sei se alguén máis quere tomar a palabra. Bueno, yo sí, yo quería también Raquel. felicitar a Sara porque ha sido muy clara y ha sido bastante espectacular la diferencia que hemos encontrado en el sesgo. Era de esperar, pero yo según ibas comentando los datos y mostrando ese sesgo, en base al Big Data que teníais como indicadores. A mí me iba surgiendo la pregunta, claro, ahí aparece siempre una persona responsable de cada trabajo, pero suelen ser equipos. Y en esos equipos seguro que participaba un gran número de mujeres. Y te lo iba a preguntar según iba, claro, es lo que hay que hacer porque es los datos que hay, o sea, no cuestiono eso para nada, no lo cuestiono, simplemente me quedaba esa duda. Y luego al final, cuando comentaste lo del vídeo que habías oído hoy, realmente esa puede ser la razón. Puede ser la razón que las mochilas que podemos tener las mujeres haga que por el interés del efecto de todos estos datos se decida poner a un hombre y no a una mujer. O porque eso hace que tenga otras responsabilidades que, puesto que nosotros asumimos otras, pues preferimos en equipo que sea un hombre. Y de alguna manera vine a responder, vine a dar una posible respuesta justo con lo último que comentaste, ¿no? Tenemos esos datos, los asociamos a hombres, pero a lo mejor hay un equipo más importante de mujeres que está detrás y esto es lo que puede, de alguna manera, hacer que esa brecha todavía sea mayor. No porque participen menos las mujeres, sino porque la visibilidad es del hombre, ¿no? Y luego sí que es verdad que es pesimista los resultados, pero yo creo que la solución en parte está en que nosotras mismas no lo creamos y que nosotros mismos no nos impongamos en que tengo que ser yo quien tengo que llevar a mi padre al médico, que es que tengo un hermano. Y a veces somos nosotras mismas las que nos ponemos esa mochila y un poco tenemos que cambiar también en ese sentido para que después pues, hagamos ver el posible valor que podemos tener, ¿no? En términos de igualdad. Totalmente de acuerdo. Yo soy hija única, ¿eh? Entonces te toca. Me toca. Pero sí que es cierto. Y de hecho, por ejemplo, en el estudio que mencionó al principio, que mencionó
María, de la brecha de desigualdad, yo recuerdo ir a esas sesiones para participar y, a ver, no es un mensaje de pesimismo, es un mensaje de realismo informado, es decir, tenemos que estar y cuando se nos invite, aunque sea como pink washing, hay que ir, porque hay que seguir diciéndolo hasta que nos desgañitemos, hay que ir. Yo recuerdo también un proyecto en el que me dijeron, mira, es que nos hemos dado cuenta de que tenemos montadas unas mesas redondas y que no hay ninguna mujer. ¿Puedes participar? Y digo, vale, sí, no os preocupéis, que me pongo yo de morado y ahí participo, porque hay que ir y hay que decirlo, y donde se nos escuche hay que decirlo, porque sí que creo que estamos tendiendo hacia tratar de equipararnos, pero es una lucha diaria, con un coste personal importante, pero no hay opción, es decir, no hay la opción de no dejar. Entonces, no podemos darlo por superado, sino que lo que tenemos es que seguir en la lucha, seguir en la lucha, sonriendo, diciéndolo amablemente, para que también a veces lo dices y los compañeros se sienten ofendidos. No sé si os ha pasado a vosotros. Yo alguna vez sí que noto esa posición a la defensiva, ya de entrada. Y, y hay que seguir ahí. Pasa mucho lo de como nosotros nos ponemos esa mochila de lo personal, cuando estamos en un proyecto y alguien lo tiene que liderar, pues a lo mejor hay más mujeres detrás y se dice, bueno, yo es que tengo esto, yo tengo aquello, pues lo lideras tú, que eres un hombre que no tienes. Y entonces las mujeres es como, vale, que lo haga mi compañero. ¿Sabes? Porque yo luego tengo que irme a las 7 o tengo que irme a las 5:30 o tengo que... Pues bueno, es un recorrido. No sé si podría intervenir. Sí, claro, Sí, adelante, Coral, espera que... te escuchamos. Hola, hola, pues muchas gracias, Sara. No pude llegar al principio por otras responsabilidades, pero lo que he escuchado me ha encantado, desde luego. Solo comentar que todo esto que escuché me estaba recordando muchísimo a lo que pasó con el sexenio de transferencia y todas las quejas que hicimos y en particular que hizo AMIT eh, ante los organismos competentes, ¿no? De cómo de sesgado estuvo, cómo de sesgados estuvieron los criterios a la hora de valorar qué era transferencia y qué no era transferencia. Y salieron ejemplos bueno, pues en la línea de lo que tú comentas, efectivamente, que no se consideraban transferencia muchísimas cosas que básicamente porque las hacen fundamentalmente mujeres. Es así. Incluso vamos, yo he visto casos de proyectos, contratos que no se valoraban igual si eran con empresas o con instituciones públicas, por ejemplo. Entonces, ese sesgo de que si era hacer un plan, un programa contra la pobreza que te estaba encargando en la consellería correspondiente, pues eso puntuaba bajísimo, y si era otra cosa, hacer un análisis de coyuntura para el banco BBVA, pues de repente contaba muchísimo más y dices tú, pues no sé, me parece un trabajo bastante parecido uno y otro, y sin embargo estas cosas pasaron y mucho. Con lo cual entiendo perfectamente todo lo que estás comentando, que efectivamente los sesgos son impresionantes. Otro aspecto, yo es que esto de que las mujeres no queremos trabajar tanto, es que no me lo creo. No, por eso. No, Estoy, no, no. claro, ya sé que no lo dices tú. Digo que al final esto, cuando el discurso se estira y acaba en la voz de otra persona que ya no está aquí, acaban diciendo, no, es que, claro, no, claro, porque vosotras, claro, no queréis, porque claro, porque después hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y entonces, porque que después hay bastantes estudios donde demuestran que en otras labores universitarias son las mujeres las que llevan la cabeza en temas de complementarios a lo que es la docencia estricta, ¿no? que tenemos, de dirección, de acompañamiento, con el alumnado, por ejemplo, ¿no? Entonces,
sí, totalmente de acuerdo. Hay que cambiar el entorno Es que hay que porque cambiarle muchas cosas. No sé si conocéis también un estudio, no sé si es de la Jaume I, es de una universidad valenciana, donde lo que dice, no, sí, a lo mejor lo expresé mal, ¿eh? No digo que no quieran trabajar tanto, al contrario, yo digo que las mujeres, para llegar al mismo sitio que los hombres, hemos trabajado más horas que ellos, para llegar al mismo sitio, si es que hemos llegado al mismo sitio. Y bueno, pues el estudio este habla de cuánto más le dedican en media las mujeres de tiempo a la docencia o a labores que tengan que ver con la docencia que los hombres. Y era a lo mejor era, no digo lo de 1 o 2 horas más, porque sí, pero era 1 o 2 horas más al día, a docencia, a preparar clases, a la labor de dirección de las tesis. No dirigen igual los hombres que las mujeres. A lo mejor las mujeres ese rol maternal que a veces tenemos hace que el acompañamiento que hace una mujer en una dirección de tesis no sea el acompañamiento que hace un hombre. Entonces, era una cosa bastante exagerada. Y claro, si tenemos 24 horas al día los dos y le dedicamos 2 horas más a labores de docencia, por ejemplo, las cuentas son las que son. Entonces, una de las cuestiones es que, claro, al final, tú en tu equilibrio, si te estás volcando mucho más en la docencia porque existe alguna diferencia que socialmente o te hace ser así, se lo quitas al otro lado, al de la investigación. Y en el mundo académico estás docencia e investigación buscando el equilibrio y ya solamente sin irte al ámbito personal de lo que tengas en casa o dejes de tener, ya ese sesgo ya existe ahí. La mujer le dedica más tiempo a la docencia de lo que hacen sus compañeros varones. Entonces, ergo, le dedica menos tiempo de ese a la investigación y a todo lo demás. No digo que trabajemos menos. A lo mejor hasta trabajamos más los Yo, fines de yo, semana, Lo fuera que de yo horas, pasa, creo etc. Lo que pasa, Sara, que ese argumento puede ser un poco peligroso, porque pues, no es por horas, es por productividad. Entonces, siempre se podrá argumentar por parte del hombre, yo le dedico menos, pero consigo lo mismo. Vamos a ver si sois menos productivas. Yo entiendo lo que dices y ese efecto maternal que podemos tener las mujeres, esa dedicación, ese verlo eh, y darle vueltas y el apoyo al doctorando, etcétera, etcétera. Pero ese argumento de basarse en horas puede ser un poco peligroso por lo que te digo. pero en grandes números no puedes defender eso. O sea, yo puedo ser menos productiva que mi compañero de al lado, obviamente, y soy menos productiva que muchos compañeros que tengo por aquí, pero en grandes números no podemos aceptar que las mujeres podamos ser menos productivas en la universidad que los hombres. Yo eso en grandes números no lo acepto pero Yo por estoy de ningún acuerdo lado, vamos. contigo, Coral, estoy de acuerdo contigo. Pero, Raquel, Pero ¿cómo se mide la simplemente productividad? es qué argumento se utiliza. Y el de horas me parece que debería No, de... no, si no lo digo ahí, lo que quiero decir es que ¿cómo se mide la productividad? Es que volvemos a lo mismo, se mide de otra forma. Entonces, a lo mejor efectivamente tú me dices, no, si es que tu compañero leyó 10 tesis y tú leíste 2. Vale, leíste 2. Fue más productivo él, aunque tú le dedicaste más tiempo. Porque seguimos midiéndolo así sin meternos en qué se hizo. ¿Qué se hizo? Porque a lo mejor las tesis de tus compañeros, dices tú, pues no sé. ¿Qué revisión habéis hecho? ¿La persona a la que habéis formado de verdad es capaz de dirigir otra tesis o lo que va a hacer es replicar un artículo? Y la persona que he formado yo, volvemos a medir los números como nos dicen que hay que medirlos ellos. Y estoy de acuerdo que a lo mejor hay que medirlo de otra manera, pero a lo mejor otra medida debería de ser, oye, pregúntale a los doctorandos, pregúntale a los alumnos qué nivel de satisfacción tienen con la dedicación del profesor o Claro. profesora. ¿Cómo se han sentido a lo largo de todo el proceso? No No, lo y sé. cómo valoran el trabajo que se le ha dedicado por parte de hombres y por parte de mujeres. Ese tipo de indicadores a mí me convencería un poquito más. Sí, Ya, puede pero ser. yo sacaba el tema de las horas porque muchas veces, a ver, y hay teorías económicas que defienden esto, que las mujeres no se implican tanto profesionalmente porque tienen otros intereses personales mucho más marcados.
Y yo lo que digo es que, bueno, vamos a matizar todo esto porque después es que no está tan claro que dedique menos horas tampoco. O sea, quiero decirte, a lo que es el conjunto de todas las labores académicas. Entonces, Sí, yo creo que yo has lo dado decía con por la eso. clave. Has dado con la clave de matizar y complementar Ujú. distintos aspectos y luego matizarlo, efectivamente, es eso. Ujú. Pues yo, si no tenéis más cuestiones o lo que sea, casi iba así, os iré viendo, porque de esto casi siempre hablamos las mismas y discutimos las mismas y ha sido un placer poder presentar, poder tomar nota y quedarme con los nombres que luego le pediré a Susana para cuando hagamos las dinámicas de grupo, porque yo creo que las visiones que se pueden dar van a ser muy, muy útiles en esa información cualitativa más allá de del frío número. Efectivamente. Bueno, y ya que hablamos de nombres, Adolfo Carballo, que ha sido el único hombre, pues también es un dato que habrá que tener en cuenta. Lo tenemos al lado, lo capturamos, lo tengo al lado de mi espacio casi. Pero bueno, Pues muchas gracias. Gracias Muchas gracias a por la gracias. todas. atención. Chao. Chao. Gracias. Gracias a todas.